Bueno, el siguiente video trata sobre el documento del Dr. Cristian Santibáñez, en el que su tema es teoría de la argumentación como epistemología aplicada, en el que ha tenido un crecimiento y desarrollo exponencial, bien se tematice en las siguientes áreas. En las disciplinas encontramos la filosofía como problema en la lógica, la sociología como dispositivo metodológico, la lingüística como expresión de la corriente pragmática y que se plantee como área de investigación la psicología del razonamiento. En Canadá se presentó el movimiento de la lógica informal, donde ya había dado sus frutos sustanciales en el estudio de las siguientes razones. En Canadá se presentó, como les dije, la lógica informal en el estudio del razonamiento del argumento en el que se encontraban falacias. Todo esto era producto mental y social, de acuerdo a un contexto sociocultural. En California se presentaron en Estados Unidos movimientos sociales que buscaban derrocar la primacía del estudio de la lógica formal, debido a que la teoría del argumento en ese país estuvo siempre apoyado por una tradición única y retórica vinculada a un contexto sociocultural. En Francia, en cambio, se orientó el estudio de la argumentación desde una perspectiva lingüística que no utilizó el término de estudio de la argumentación para denominar o referirse a lo que hacían. En Europa, especialmente en Países Bajos, cuyos creadores no dejaron duda al respecto de que la teoría de la argumentación era una teoría pragmadialéctica. En el siglo XX, bajo un lenguaje natural, encontramos a diferentes teóricos que desarrollaron en la teoría de la argumentación, especialmente Arnaiz, Williams, Perelman, Tolmin y por último Hamblin. Bueno, Arnaiz, en su publicación de Elementos de la semántica aplicada, establece reglas para una discusión pública y contextos de uso del lenguaje natural, en la que encontramos en la primera encontramos reglas del procedimiento dialéctico en las que deben de ser eliminadas las incomprensiones para llegar a un acuerdo, en la precisación que la formulación debe de estar de acuerdo con los involucrados y las circunstancias para un marco de diálogo. En la evidencia, para tener un equilibrio o un debate racional, se debe de presentar una evidencia para darle más peso a su justificación. Ve la falta de un código de conducta tanto cognitivo como ético para llevar un buen término de intercambio de argumentos en un discurso. Williams sostuvo la falta de evidencia de criterios bases de los cuales un juicio puede ser testado. En ellos se encuentran tres: el criterio empírico, lógico y convencional. En el empírico se divide en dos. El objetivo es que las proposiciones deben concordar con los hechos, y el contextual, en que los hechos deben de estar en concordancia con el propósito. En el criterio lógico, las reglas del razonamiento aceptadas por las partes y son pensadas como orientadoras de inferencias válidas. En el criterio convencional se encuentran unas definiciones aceptadas por ambas partes. Perelman, en cambio, sostuvo que el estudio de la argumentación destina a tener técnicas argumentativas para tener un buen resultado de la audiencia por parte del hablante y una adhesión de la audiencia. Se argumenta para un auditorio determinado, para obtener un control de él y a través de ese control producir conocimiento y tener en común una distinción de marcos. Incluso se puede hablar del código de conducta por parte de Naes, y en esa distinción de marcos se busca contextualizar. A través de la teoría de las técnicas argumentativas se llega a una práctica argumentativa. Tolmin plantea una pregunta sobre qué es la epistemología aplicada. Entonces se resuelve como es aquella que trabaja sobre el problema de qué es lo que sabemos y cómo lo sabemos. También, para entender al Tolmin, debemos tener en cuenta la lógica factual, en la que se materializa el argumento
el desmantelamiento de partes, de que se mueven por diferentes campos argumentativos y de que el argumento también tiene enfermedades en las que se encuentran las falacias, que es una mentira disfrazada de verdad. En la visión pragmática de Tolkien vemos la praxis, que es la práctica, y de ahí entendemos el significado y el sentido de diversas situaciones de la vida. Él plantea, cambia la racionalidad y la reemplaza por razonabilidad, para enfatizar la dimensión práctica del razonamiento verdaderamente importante, que a través sobre la pregunta planteada sobre la epistemología se busca justificar una creencia y darle una creencia verdadera o falsa. Hamblin, por otro lado, plantea 3 criterios para una buena argumentación, en la que se tiene el criterio atlético, en la que las razones del argumento sean verdad; el criterio epistémico, que el oyente sabe que las razones son o pueden llegar a ser verdad; el criterio retórico, que la gente acepte las razones tal y como son; y la validez deductiva, se dan cuenta de que la verdad, aceptabilidad de la tesis, la pueden obtener a ellos. De acuerdo a estos 3 criterios, se tienen en cuenta la relación al contexto para llegar el público a una validez deductiva o validez intersubjetiva. Ellos verán si la toman o no. Y en la buena argumentación, pues como vemos, se tiene una normatividad. Este es un pequeño recuento de todo lo que trata el texto de Santibáñez, y en los diferentes autores y teóricos. Esto es como lo más importante que se resaltó en el texto. Gracias.